Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en su programa Valora Radio, Asesoría Familiar. Un gusto como para mí que nos estén escuchando esta mañana, aquí en ausencia de mi querida Rocío Zárate. Pues estamos siempre tratando de llevarles temas de interés, temas que les ayuden precisamente a este crecimiento personal, conyugal o familiar. Al final de cuentas somos seres integrales que nuestras vidas se van a ver impactadas siempre en todos estos ámbitos. Entonces siempre procuramos llevarles temas de interés y también eventos que les ayuden a tener conferencias que sean también nutritivas para su formación. Este 5 de octubre vamos a tener un evento aquí en el Auditorio Charles Chaplin, donde estará Adriana Corona impartiendo el tema El amor inteligente. Estará también nuestra querida Lupita Venegas con el tema Ansiedad y depresión, un cáncer para el corazón. Y estaremos cerrando con el Santísimo, con el Padre Giovanni Camarillo. Pueden adquirir sus boletos en cualquiera de las sedes que tenemos aquí en Valora, que en Guadalajara es Valora Sur, en Isla Sazán, número 3454. Y está también Valora Cursillos, está Valora Santana Tepatitlán y Valora Casa de la Familia, ahí en Rayón 835. Cualquiera de estas sedes pueden encontrar boletos. Están muy accesibles, la verdad, cuestan 250 pesos, pero creo que los valen porque todos estos temas son fundamentales y son para un crecimiento que nos ayuda siempre en todos los ámbitos. Es importante también que si están pasando por alguna situación difícil, puedan pedir ayuda, puedan pedir acompañamiento. Aquí en Valora siempre tratamos de llevarles, aparte de esos temas, una esperanza. Saber que se puede vivir diferente, que podemos hacer las cosas diferentes y qué mejor mediante este acompañamiento, como bien se los mencionaba, integral. No solo trabajamos la parte mental y psíquica, sino como seres integrales esa parte espiritual. Es regresar la mirada a Cristo, es volver a creer que podemos hacer las cosas diferentes. Y bueno, para esto también quiero decirles que hoy el tema que quiero compartirles se llama Niños heridos, adultos enojados. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, creo que los niños son una parte primordial en la sociedad, en el hogar, y que si no hubiera niños heridos no había sociedades pues tan disfuncionales como hoy las encontramos, y creo que es indispensable cuidar el corazón de los pequeños, sobre todo empezar por los que tenemos en casa. ¿Por qué si amamos a nuestros hijos no podemos tratarles mejor? ¿No nos pasa que se supone el amor de Dios es el más semejante al de un padre con un hijo? ¿Por qué entonces no intentamos hacerlo tan parecido, tan semejante? Porque muchas veces nos molestamos y recalamos con los más pequeños, con los más vulnerables. Muchas veces traemos situaciones con el cónyuge, situaciones de trabajo, situaciones que nos alteran y nos estresan. Y si está un pequeño al lado de nosotros, somos con los primeros que recalamos. Y no se diga cuando andan ellos inquietos y cuando andan con toda la energía del mundo,
con mayor razón a veces nos volvemos pues adultos enojados. Ese es el tema de hoy. Mándenos, acuérdense, sus comentarios, si tienen alguna pregunta, si podemos ayudarles en algo, estaremos también ahí al pendiente de siempre contestarles todas las dudas que tengan. Para empezar, ¿qué es una herida? Y sobre todo esta herida de la infancia. Pues una herida es algo no resuelto. Una herida es aquello que va a reflejar mi forma de ser. Es un evento doloroso y psicológicamente traumático, a menudo con una sensación de miedo, con una sensación de terror, de ira, de impotencia. Son generadas por lo regular, por nuestros progenitores o por la persona que está a cargo, sino por ambos pero siempre es una autoridad, es esta figura de autoridad y esta figura que se supone que debe de darnos protección. Ya lo decía San Pablo en Romanos 7. No entiendo. ¿Por qué hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero no puedo? Bueno, pues es que algo pasó. Es mi pecado, mi pasado, aquello en lo que quedé atrapado y no he podido trascender. ¿En dónde se generó esto? Pues en la infancia. Y entonces vamos cargando con esas heridas de la infancia y acordémonos que si un niño crece herido, será un adulto enojado. Pues quien está lastimado, lastima, y así somos y así vamos por la vida. Si nosotros traemos heridas que no hemos sanado, por supuesto que vamos a ir lastimando a las personas que estén a nuestro alrededor. Y es lamentable porque se supone que somos personas dadoras de protección, dadoras de amor, pero sé que a veces esto suele parecer como un poco difícil. Ya lo decía San Pablo y por eso me gustó esta parte, pues en Romanos 7, o sea, ¿por qué el bien que sí quiero hacer no puedo? Hay algo que me impide. ¿Qué es eso que me impide? Pues esa cicatriz, esa herida que está abierta, esa herida que al tocarla o al tocar esas fibras sensibles sale y explota y nos volvemos personas iracundas, nos volvemos adultos que lastimamos a los pequeños. Fíjense, hace mucho tuve la oportunidad de dar acompañamiento a una chica que llegó en completa crisis, llegó derrumbada totalmente, llegó quebrada y ella me decía, Rosy, amo a mi pequeña. Ella tenía una niña pequeña, la amo, sin embargo la maltrato mucho, la golpeo, le grito, o sea, no sé cómo hacerlo diferente y después de hacer esto me siento mal y estoy analizando después la situación y claro que me llega esa cruda moral por haberla maltratado, por haber hecho o dicho cosas que no quería decirlas, pero me salen en lo más profundo de mí y no quiero seguirla lastimando. Tan así que no quiero lastimarla, que quiero mejor que se quede completamente a vivir con su papá, porque ella pues traía una separación, ¿no? Ya se habían separado, entonces estaban en este estira y afloja como de ponerse de acuerdo y todo ese rollo. Y ella me lo decía con esas lágrimas en los ojos y me lo decía con ese corazón lastimado. Me decía, ¿cómo puedo ser mejor madre? Y mi respuesta fue, sana tú primero, sana tú. Sana todo ese dolor para que entonces puedas cerrar esa herida y puedas dar aquello que tu hija se merece, que es amor y protección. Imagínense, ya la pequeña en esta situación donde los papás ya no estaban pues juntos, que un hijo se siente protegido con los papás cuando están en esa armonía, con ese amor, y esta pequeña pasando por esa situación, más aparte una situación con una madre pues que la amaba, me quedaba claro que la amaba, pero no sabía. Y es entonces cuando debemos voltear a ver que algo está pasando, y ese algo la mayoría de las veces es una herida no trabajada, una herida no sanada, una herida que se propició en mi infancia y que la voy cargando en mi vida adulta. Y muchas de nuestras heridas están detrás de las mentiras que nos contamos. También está ese autoengaño. Cuando decimos, no, es que yo tuve una infancia feliz, tuve unos papás, no, súper amorosos, perfectos, y bueno, empezamos a vanagloriar esta parte, ¿no? También cuando decimos, no, es que eso yo ya lo trabajé y bueno, al final de cuentas se sigue reflejando ciertas situaciones no trascendidas
seguimos sufriendo y seguimos haciendo sufrir. Y entonces me pregunto, entonces, ¿de veras lo trabajamos? ¿De veras están cerradas esas heridas? ¿O entonces por qué sigo reaccionando de tal o cual manera ante esas problemáticas? Y muchas veces con el tiempo se van agudizando si no las trabajamos. Vamos perdiendo más esa tolerancia, vamos perdiendo más esa capacidad de autocontrolarnos y de poder dar esa contención a nuestros pequeños. Acordémonos que si no somos conscientes pues de esta realidad, tenemos ahora sí que la consecuencia de seguir esos patrones y de seguir con esas cadenas generacionales que se nos fueron heredando a través de nuestros abuelos, nuestros ancestros y después de los papás y luego nosotros heredamos esas cadenas a esos pequeños y vamos así. Entonces, también fíjense que por estas heridas vamos también eligiendo cierto tipo de parejas o también cierto tipo de adicciones que me van haciendo como anestesiar ese dolor, porque muchas veces me comentan, oye, es que estoy al lado de una persona que es violenta y que es alcohólica y que es esto, pero es que yo eso nunca lo vi en mi casa, yo viví en un ambiente diferente, en un ambiente pues muy armónico, y la mayoría de las veces esto no es cierto. Traemos una herida, vimos ciertas conductas en papá y mamá que nos fueron marcando y entonces eso es lo conocido. Y como eso ya lo conozco, es lo mismo que voy a seguir eligiendo. Nadie va a lo desconocido, siempre nos vamos por lo que ya conocemos, por lo que nos hace sentir más cómodos y por lo regular, pues es ese tipo de personas. Y no es enfocarnos en la otra persona, ¿por qué la otra persona es violenta? ¿Por qué la otra persona es así, así, así? Más bien es, ¿por qué yo elegí esa persona? Y se fijan, cambia entonces la perspectiva de estar señalando al otro cuando yo necesito revisar mi propia historia, cuando yo necesito voltear a ver. Y no es para juzgar a los papás, por supuesto que no es con esta idea de estar señalándolos, pero sí es bien importante validarlo. Es decir, tuve una infancia en la que mi papá y mamá me hicieron daño y que no hubo esa satisfacción de mis necesidades, y el validarlo me hace sentir bien y no para juzgarlos ni señalarlos. Al final, después de voltear a ver esas heridas y de trabajarlas, es entender que ellos también traían su propia historia, es entender que ellos también venían lastimados, y bueno, es como esta parte de justificar un poco las acciones que ellos fueron teniendo en nuestra crianza y que nosotros como papás también la vamos haciendo con nuestros pequeños. Cuando somos niños, por lo regular, también no sabemos expresar todo eso que estamos viviendo y entonces nos callamos. Muchas veces tampoco se nos da la oportunidad, ni nosotros se las damos a nuestros hijos, de saberlo expresar, de saberlo decir, porque muchas de las veces desvalidamos lo que ellos sienten. Oye, es que me siento triste, ¿por qué? Ay, pues no sé, X, ¿no? Ay, es que fulanito me dejó de hablar. Ay, por eso estás triste. Ay, por eso te pones así. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bloqueando lo que el niño me está expresando. Y empiezan entonces a callarlo. Mejor me callo porque mi mamá me está juzgando, porque mi papá no me entiende. Y entonces todo eso lo van guardando. Y no sabemos expresarlo y después son adultos reprimidos. Nos volvemos adultos que no sabemos expresar nuestras emociones y al más mínimo, a una situación así chiquita la hacemos grande y la hacemos drama por no haber sabido tener esta inteligencia emocional o esta contención en nuestro momento, que les digo, que los papás nos deben de facilitar. Se supone que los papás somos personas que necesitamos seguirnos preparando en esta formación para saber ayudarle al niño a canalizar todo eso que está sintiendo, porque después se refleja en acciones de estar peleando con compañeritos o de estar gritando y entonces, a ver, ¿por qué estás de esta manera? Te noto diferente, te noto más irritable. Bueno, es que seguramente hay alguna situación ahí que le está haciendo ruido y hay que aprender a escuchar, hay que aprender a abrir oídos. La enorme oportunidad que nos da Dios de tener un hijo al ser padre es precisamente hacer las cosas diferentes. El no tener conciencia de las heridas que nos causaron nuestros propios progenitores nos hace actuar muchas veces de manera inconsciente y entonces, les digo, vamos dañando a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo se vive una paternidad?
cuando se está herido, pues hiriendo, dañando. Hay una película muy bonita, no sé si ya la hayan visto, y si no la han visto se las recomiendo, la pueden ver hasta con sus niños, y porque está hermosa. Es la de Angry Birds, de este pajarito rojo que está enojado todo el tiempo, está enojado. Y bueno, no les quiero platicar la película, yo creo ya la vieron, pero les hago este comentario. Si volteamos a ver el pasado de ese pajarito, pues claro que traía su historia, claro que traía ahí sus marcas de la infancia, y entonces se ve como consecuencia a ese pajarito enojón y ese pajarito todo el tiempo colérico, ¿no? Que claro que también tiene que ver mucho el temperamento. Podemos tener heridas, a veces las mismas heridas, pero no las canalizamos de igual manera o no las proyectamos de igual manera, porque claro que nuestro temperamento habla muchísimo, y eso también tiene mucho que ver en esa capacidad de resiliencia, en esa capacidad de proyección, claro que también influyen. Hay 10 raíces que nos pueden generar una herida. Nos dice Juan Rosales, que es un psicólogo que también nos apoya mucho aquí en darnos talleres y dar asesorías y demás en otro lado, pero él nos habla de estas 10 heridas, de estas 10 raíces, que generan esa herida. Se hizo un conteo de varias personas, pues se hacen estas muestras, por así decirlo, y coincidieron en estas 10 raíces que pueden generar una herida. O sea, cuando yo digo, tuve una infancia feliz, tuve unos papás perfectos, yo les pregunto, a ver, ¿de veras no pasaste por alguna de estas situaciones? Si no pasaste por ninguna de estas 10 raíces, perfecto, qué bueno y bienvenida persona al 1% de los que no ha sufrido, de los que no han tenido una herida. Pero si pasaste por alguna de estas situaciones, muy probablemente es que hayas desarrollado una herida en la infancia. La primera es aquella que nació en el vientre materno. Todo lo que mamá ve, todo lo que mamá escucha, todo lo que mamá dice y piensa durante el embarazo es la forma en la que vamos llegando a este mundo. En esa maternidad o en ese seno materno vamos desarrollando nuestra personalidad, y influye mucho cómo mamá está viviendo ese embarazo. Si es una mamá que fue señalada porque salió embarazada a destiempo, ¿no? Antes del matrimonio, si es mamá soltera, si no tuvo ese apoyo de la pareja, si se siente avergonzada, o si en algún momento llegó a pensar en abortar, pues todo eso va generando una herida en esa criatura que se está desarrollando. Y a veces por consecuencia son criaturas que nacen muy llorones, que nacen muy frágiles, muy vulnerables, que están todo el tiempo irritables. Volteemos a ver cómo se vivió ese embarazo. Esa es una de las raíces. Entonces, por lo regular, también es cuando son niños no planeados, cuando no estaban mis planes, ¿no? Cuando son niños que llegaron sin planearlos papá y mamá, pues no lo planearon papá y mamá, ¿verdad? Lo planeó Dios, y tenía una misión y tenía un porqué y un para qué llegar. Está también otra raíz, que es el abuso emocional, físico o sexual, o los tres. Y puede ser directamente que papá y mamá te hayan a ti maltratado. O puede ser que no, conmigo eran súper lindos, pero yo veía cómo le pegaban a mi hermano. Yo veía cómo maltrataban a mi hermana. Entonces todo esto también es un abuso emocional, y también genera estrés, y también genera esa parte, daña a la persona, daña a ese pequeño el ver que su papá o mamá están maltratando a uno de sus hermanos. Esta es otra de las raíces. Otra raíz es la negligencia. Cuando no ponemos atención en los niños, o cuando no nos pusieron atención, cuando tuvimos unos papás negligentes, cuando tuvimos unos papás que no estuvieron al pendiente, que nos fueron dejando, como vayan pudiendo. Son papás que por lo regular no están al pendiente, y van generando esta herida de muchas veces también de ser niños invisibles. Generan ellos un niño que no es visto, y un niño que no es visto, imagínense.
O está el otro lado, otra raíz es la sobreprotección, cuando tuvimos papás sobreprotectores o que nosotros somos súper sobreprotectores con ellos. La sobreprotección no es amor. A veces nuestros miedos y nuestras inseguridades hacen que les prohibamos cosas que están acordes a su edad o que empiezan pues con diferentes necesidades que quieren satisfacer y que nosotros no les permitimos vivir o experimentar. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho estábamos mi esposo y yo tomando una acreditación de matrimonio y familia y estábamos en un proceso en el que mis hijos acababan de entrar a los Boy Scouts. Y entonces estábamos en ese estira y afloja porque a mí no me parecía como prudente dejarlos ir a un campamento. Mis hijos en ese entonces tenían 6, 8 y 9 años. Y yo era así de que, ¿cómo los vamos a dejar ir? Y mi esposo, es que son personas que están preparadas, que están capacitadas, yo ya los conozco, son excelentes personas. Y yo, no, pero ¿cómo? Es que están muy chicos y bueno, era un miedo tremendo el que yo tenía. Entonces me dice, a ver, vamos acercándonos con el experto, ¿no? Que en ese entonces nos estaba dando un especialista en estos temas y pues nos acercamos y yo dije, no, pues me va a dar la razón, ¿verdad? Porque pues está viendo que mis hijos están chiquitos y pues claro que me va a dar la razón. Entonces él se acerca y me dice, a ver, ¿qué es lo que no pueden solucionar? Y ya empiezo yo, ¿no? Es que pues no quiero yo dejar ir a mis hijos, se me hacen como que todavía no están aptos. Para esto mis hijos estaban, desbordados en querer ir y ya estaban emocionados y luego veían las casas de campaña y bueno, estaban ellos pues con esta parte, ¿no? Pero yo no me sentía segura. Y voltea él y me dice, ¿por qué no los quieres dejar ir? Y yo, no, pues es que están muy chiquitos. No, me dice, a ver, ¿por qué no los quieres dejar ir? O sea, así como diciendo, no me quieras venir a chorear, ¿no? Es, a ver, siendo honesta, porque no le dije, la verdad, me da miedo que vayan a tener un abuso sexual. O sea, esa es mi realidad. Y me dice, pues, ¿sabes qué? Dice, esos son tus miedos. Y eso no quiere decir que sea la realidad o que les vaya a pasar. Y entonces entré yo en esa parte de decir, sí, cierto, o sea, son mis miedos los que me están impidiendo ser más abierta con mis hijos en ese sentido pues en ese caso de ese permiso, ¿no? O de esa parte que había muchos factores que me estaban mencionando que era un buen lugar, que era algo que ellos iban a disfrutar mucho y sobre todo pues que no iban a ir solos y que iban personas a cargo, pero son personas que también mi esposo ya había tenido la oportunidad de platicar y de estar ahí con ellos y todo, entonces pues tuve que dejar esos miedos y decir, sí, cierto, a ver. Y es entonces también volver a tocar esas pláticas con ellos, ¿no? ¿Saben qué? Pues necesitan cuidarse de esta manera, recuerden, y es eso, es dejar los miedos y no vivir desde nuestros propios miedos a algo que realmente muchas de las veces no sucede. Y no sucede, ¿por qué? Porque todos los niños tienen una manera diferente de percibir las cosas, las situaciones, y que si nosotros somos papás que vamos a estar al pendiente en muchos sentidos, pues no va a pasar y vamos cambiando y vamos cortando también con ciertos patrones, ¿no? Entonces es importante pues no ser mamás sobreprotectoras porque con esto los estamos limitando y los estamos ayudando a ser más bien niños frágiles e inseguros. Bueno, otra raíz por la que puede también desarrollarse una herida de la infancia es las enfermedades mentales en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Si tuve un padre narcisista o si tuve una madre deprimida, una mamá que está constantemente deprimida, acostada en la cama o que tiene una situación así, o un papá narcisista, un papá que es súper exigente y que siempre ve menos a los demás, ¿no? A los hijos. Entonces, si hay una enfermedad mental en el hogar y viene pues de papá, mamá o de la persona que estuvo a cargo, pues hay que echar ojito ahí a estar atentos, que seguramente se generó una herida de la infancia, la cual pues tenemos que trabajar. Separación o divorcio de los papás. Cuando se crea esta herida de abandono, cuando el papá vive en otro país y nada más manda dinero, un papá proveedor. O también cuando hay un divorcio, cuando hay
esta separación o este divorcio que hoy se maquilla, ¿no? Me separé desde el amor, me separé desde lo más inteligente porque estábamos del chongo. A ver, no, esto va a dejar una herida en tu hijo, va a dejar una herida en la infancia. Y si tú, mamá o papá, vienes también de unos padres divorciados o donde ha habido también esos periodos de separación, pues hay que enfocarnos en que seguramente vamos a haber tenido o seguramente nació una herida en la infancia, en el corazón. También se marca una herida cuando hay preferencia por alguno de los hijos. Cuando hay mucho esta comparación, es que si fueras como tu hermano, es que si fueras como tu hermana, cuando hay esta constante separación, eso ayuda a que la autoestima del hijo pues se vaya para abajo, porque está constantemente después en competencia con el hermano o la hermana y nunca es suficiente, porque siempre mi hermano o mi hermana va a ser más inteligente, porque mamá y papá me lo hacen saber. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras o cómo vamos llevando estas situaciones que a veces les digo, es muy notorio cuando hay mucha preferencia por alguno de los hijos. Maltrato violento a la madre. Fíjense, aquí no puede ser un buen padre y un buen esposo. Perdón, no puede ser, a veces nos dicen, es que es buen esposo, buen padre, perdón, pero no es buen esposo. Y a mí me queda mucho esta duda porque yo digo, no puede ser un buen padre y un mal esposo. ¿Por qué? Porque si un papá está maltratando a mamá, por supuesto que está generando una herida en esa criatura. Por supuesto que no va a ser algo que el hijo, se sienta cómodo de estar viendo, cómo maltratan a su mamá, cómo violentan a la mamá. Eso también es un tipo de violencia, no directamente, ya lo veíamos como con el maltrato a los hermanos, ¿no? Imagínense con una madre, o sea, lo que más ama a la criatura, a la mamá y al papá, y si estos están diario peleando, por supuesto que se va a seguir generando una herida. Y no nada más en la infancia, a lo largo de... debemos saber que las heridas pueden ir precisamente abriéndose a lo largo del tiempo si no las trabajamos. O sea, se genera en la infancia, sí, pero si no lo trabajé, pues me la llevo a la adolescencia, y si no lo trabajé en la adolescencia, me lo llevo a mi vida adulta. ¿Y qué pasa? Que en mi vida adulta después la proyecto también en mi vida matrimonial, en mi vida conyugal. Y siguen saliendo estas heridas. A veces cuando llegan también aquí a asesoría, les digo, no son adultos peleando, son niños heridos que no han sanado sus heridas y que pues se siguen proyectando pues ahí. Otra raíz también es la pérdida afectiva temprana. Si papá o mamá murieron cuando yo era niño, o si la abuelita que era muy cercana a esos hijos muere, pues es importante también tomar en cuenta que este niño tiene que llevar un proceso de duelo. Y entonces muchas veces minimizamos el duelo en los niños, pensamos, no, él ni sabe. Claro que sabe, y por eso la importancia de como papás hablarles de este tema de la muerte. ¿Murió mamá? Pues a papá le toca entonces estar hablando de estos temas con el hijo. No es como que paso desapercibido, como que tú no sabes y como que yo me encierro en mi tristeza y los hijos de lado. Ellos también tienen su dolor, ellos también tienen este duelo de haber perdido a alguien significativo. Entonces, eso también genera una herida, y si no se trabaja un duelo, pues tiene consecuencias también muy graves al final de cuentas. ¿Por qué es importante entonces sanar una herida infantil? ¿Cuál es la importancia de sanar? Porque si no es así, vamos a seguir dañando, vamos a seguir teniendo conflictos con la pareja, vamos a seguir teniendo conflictos con nuestros hijos y los vamos a seguir dañando, y vamos a seguir teniendo esa incapacidad de comunicarnos, de expresarnos de la manera sana, y vamos a seguir nada más exaltándonos por todo y por nada y gritándoles a los pequeños o a veces hasta golpeándolos. Por eso la importancia de sanar las heridas, para romper con esas cadenas generacionales y dejar de repetir esos patrones que a mí en su momento también me hicieron daño. Porque las heridas siempre se van a ver reflejadas también en mis miedos, mis obsesiones, mis vicios, en actitudes, en reacciones. Todo eso me está diciendo que traigo una herida ahí también.
tener una herida también te impide desarrollar tu potencial. ¿Por qué? Por esos miedos. O te ayuda a seguir repitiendo esas situaciones de problemáticas que no has, pues no te deja trascenderlas, pues. Y entonces también se acentúan mis defectos de carácter. Por eso la importancia de sanar una herida, sobre todo de reconocer, ok, no tuve una infancia agradable, no tuve una infancia donde mis papás, o sea, les digo, no es con el afán de señalarlos, pero sí de validar que hubo un daño. Y cuando validamos que hubo un daño, podemos entonces empezar a trabajar. Es el primer paso, reconocer que sí hay un problema, que sí hay un daño y que podemos trabajarlo. Aquí la esperanza es que todo es posible. Todo es posible para el que tiene voluntad y para quien quiere mejorar. Y por eso nosotros brindamos aquí este tipo de acompañamientos, para que les ayude precisamente a desdramatizar lo que viví, pero en el momento de dramatizarlo se escucha y se valida. ¿Así lo sentiste? A veces ya cuando volteamos decimos, no es tan grave, pero una vez que se haya validado, una vez que alguien haya dicho, sí, está bien lo que sentiste, si a ti se te hizo difícil o si a ti te pareció eso muy doloroso, pues así fue. Si ese fue tu sentir, está bien. Está bien, ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Y aquí les vamos ayudando precisamente a tener herramientas que les ayude a ir sanando y a ir teniendo una mejor vida, ir teniendo una mejor calidad de vida para la persona y para los hijos y para el cónyuge. Vamos a ver si tenemos comentarios. No sé si me han escrito, denme chancita de revisar porque a veces no me aparecen. No me aparecen en el momento y ya cuando más tarde me vuelvo a meter ya veo ahí el montón de comentarios. Dice Gabriela Barrera, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Sanando nosotros nuestras propias heridas. Muchas veces queremos ayudar al cónyuge o al hijo a que no se sienta de tal o cual manera o a que no sea de tal o cual manera. Pero si nosotras no trabajamos primero en nosotras, no podemos ayudar al otro. ¿Cómo lo voy a ayudar si ni siquiera yo me ayudo? Si ni siquiera yo sé lo que tengo, si ni siquiera yo sé por qué a veces esa situación me pone mal, por qué a veces de cualquier cosita exploto. Si yo no conozco las raíces de mis heridas, si yo no conozco lo que realmente me marcó de papá y mamá o de la persona que estuvo a cargo, no voy a poder entonces trascender esa herida para ser una persona diferente, para tener más felicidad, más vitalidad, menos amargura en mi vida. Esa es lo primero, sanar yo para poder ayudar al otro. Dice Nanda Mariscal, ahora que estoy consciente de mis heridas, me ha costado mucho seguir en este caminar. Lo estoy haciendo por mí para darles una vida mejor a mis hijos. Y me digo en cada momento, un día a la vez. Excelente. Excelente, de eso se trata, de reconocer mis heridas para poder sanarlas y trascenderlas. Y no nada más se trata de perdonar, eso es una parte primordial, pero hay un trabajo más profundo. Aparte del perdón, se necesita mucho más. Y es precisamente dejar entrar a Dios en nuestras vidas, dejar que haga nuevas todas las cosas, que somos adultos imperfectos, que somos niños dañados en el interior, pero que Dios hace nuevas todas las cosas y Dios nos restaura nuestro corazón siempre y cuando tengamos esa voluntad y nos abramos precisamente a esa bondad que Él nos tiene siempre. Es voltear la mirada a Él, como les decía en un inicio, para decirle, Padre, no puedo con estos defectos, no puedo con estas heridas, ayúdame, sí, por medio de la oración, pero también de buscar ayuda. A veces es indispensable pues bajarle un poquito a la soberbia, tener más humildad y decir, no puedo solo. A ver, si ya hay una situación que me está causando malestar o le está causando malestar a mis hijos, bueno, pues voy buscando ayuda. Y para eso tenemos Valor Azur, aquí en Isla Sasa, número 3164, y les voy a pasar el teléfono para que puedan hablar y solicitar ayuda al 3331 24 39 29. En Valora Cursillos también tenemos otra sede, calle San Guillermo número 1225, y pueden pedir alguna cita al
33 13 99 50 19. Estaba la Valora Santana Tepetitlán, en Guadalupe Victoria número 5. Pueden solicitar una cita al 33 15 42 56 06, o está Valora Casa de la Familia en Rayón 835, ahí cerca del Canal 4 en la Colonia Moderna, y pueden solicitar ayuda o pedir una cita al 33 20 03 7777. Hay varias sucursales, también está otra en Real del Valle. Ese les voy a deber el teléfono, pero si a alguien le interesa se los pasamos en los comentarios. Y tenemos también sedes en Aguascalientes, Valora Celaya, en Chiapas y en Cancún. Se atienden también a personas que vivan en otro país. Han hablado también de, por ejemplo, de Estados Unidos, y se les da asesoría telefónica. Entonces, ahora sí que la ayuda ahí está. El chiste es que ustedes quieran, que ustedes de veras quieran hacer un cambio por ustedes mismos, y el mejorar nosotros como personas va a tener impacto en mi pareja y en mis hijos. Entonces va a llevarnos a tener una mejor armonía en casa. Hay varias heridas de estas que les mencioné que se generan con esas raíces que ya platicamos. Está, por ejemplo, hay 5 heridas que nos impiden ser las personas que debemos ser. Está la herida de rechazo, está la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia y la herida de abandono. Les voy a dar así una pincelada nada más para, si identifican ustedes alguna también, pues es momento de buscar ayuda. Y siempre traemos, como les digo, o sea, ahora sí que es difícil decir que nadie traemos alguna herida, siempre están ahí. La herida del rechazo es causada por el progenitor del mismo sexo. ¿Cómo sé que tengo una herida de rechazo? Bueno, se va a manifestar por lo regular en ser antisocial, en no convivir con nadie, y son personas que les gusta estar solas. Suelen estar en su propio mundo, aislados, cero unión familiar. O sea, hay reuniones familiares y yo mejor no voy, o yo mejor me aíslo. Son personas que les cuesta demostrar su afecto. Establecen una autoridad débil y son muy evasivos. No les gusta confrontar las problemáticas que están pasando en casa. Mejor huyo. Son padres fríos e incapaces de intimar con los hijos porque esto les genera pues miedo, ¿no? Al final de cuentas está ahí este rechazo y este sentido de pertenencia que se los están ahora sí que dando también a ellos. Un padre o madre con herida de rechazo suele rechazar a alguno de sus hijos del mismo sexo. Cuando ve que ese hijo teme que sea igual, pues lo rechaza, y entonces pues le exige más también, y no entiende por qué ese hijo lo desespera, y porque es que es el que más me cuesta, es que es el que más me saca de quicio. A ver, pues volteate a ver. Hay que voltear a vernos y decir, ¿por qué? Pues a lo mejor me estoy proyectando. A lo mejor ese hijo que me está costando más trabajo, pues es mi copia, ¿no? Es esa parte de que yo le estoy también heredando esos malestares, ese rechazo. Y bueno, está la otra herida que es la de abandono. Esa herida de abandono es causada por el progenitor del sexo opuesto. Son personas dependientes todo el tiempo de algo o de alguien. O sea, puede ser una persona también casada con una persona que tiene algún vicio, y pues yo soy dependiente de esa persona y esa persona dependiente de un vicio, ¿no? Son papás muy tóxicos. Dicen mucho que sus hijos son su sentido de vida. Y estos papás son muy apegados a los hijos y constantemente son papás que se victimizan. Son papás que los hijos todo tienen que resolverles. Se crea también esta sensación en esos hijos de deberles. Es que les debo, pues es que hicieron tanto por mí que pues les debo, se las debo. Y entonces van creciendo con esa parte y suelen ser padres poco responsables. Es el típico ejemplo de una madre que ha sufrido mucho y pues el hijo la rescata. Los padres con esta herida suelen desahogarse también mucho con los hijos. Son padres que se desahogan de las problemáticas que deben de resolver con el cónyuge. Mejor me agarro a mi hijo y me agarro a ese esposito para estarle diciendo todo aquello que me causa malestar del papá, de lo que sea, y se agarran al hijo en vez de platicarlo con el cónyuge. Estos padres tienen herida de abandono. Está la herida de la injusticia. Esta herida es causada por el progenitor del mismo sexo.
son personas inflexibles, son personas que no dejan que se ensucien los hijos, que se diviertan. Suelen compararlos también mucho con los hermanos y son papás también poco afectuosos que les cuesta ser empáticos. A veces suelen ser padres golpeadores y para todo dan la cátedra de valores y de ser personas justas, pero al final con las acciones demuestran todo lo contrario. Un hijo formado bajo esta herida suelen tener problemas de autoridad y suelen ser hijos muy rebeldes, pues por lo mismo, porque no se creen con el derecho de ser personas buenas. Está la herida de la traición causada por el progenitor del sexo opuesto. Son personas controladoras que cuando no tienen el control sufren. Son padres fuertes con mucha autoridad y ponen altas expectativas en los hijos. Son papás que dan mucha seguridad en su hogar porque generan buena economía, pero esa misma parte de que ellos suelen ser papás líderes o papás pues exitosos en el ámbito profesional, esa misma exigencia los lleva a exigirle lo mismo a los hijos y entonces el hijo no se ve con esas mismas cualidades, con esas mismas capacidades y entonces empieza a crecer con inseguridad y empieza a crecer ese niño también con esa misma herida, ¿no? Una mamá controladora siempre le va a decir también a los hijos qué hacer y constantemente no les da esa oportunidad de que ellos tomen sus propias decisiones porque mamá todo me lo resuelve, mamá todo me lo hace o no lo estoy haciendo como mamá lo pide. Suelen ser hijos pasivos que no tienen la capacidad ni la necesidad de esforzarse. ¿Para qué? Si todo me lo hacen. Y bueno, está la herida de la humillación, que esta es causada por lo regular por las madres. Son personas que tienen la herida que la mamá los criticó mucho. Mira lo que cochino, mira cómo haces esto y está constantemente en esa crítica y refiriéndose al niño siempre con adjetivos calificativos denigrantes. Son padres que por lo regular no dejan también que los hijos tomen decisiones y que salgan adelante por ellos mismos, así tengan los hijos 30 años. Esa mamá siempre está ahí al pendiente, pero incapacitándolos para ser personas maduras. Si eres una mamá con esta herida, no ayudes si no te lo piden, no los rescates si no te lo piden. Deja que tus hijos tomen responsabilidad y que hagan las cosas por ellos mismos. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, nada más, así, para cerrar, ¿cómo podemos entonces sanar una herida? Primero, reconocer mi historia de vida y saber que no fue perfecta. Validar que hubo momentos muy dolorosos que me marcaron y que principalmente los que me dañaron fueron mis papás. Y como les digo, no quiere decir que los papás sean malos, no quiere decir que son personas malas. Simplemente nos fallaron, simplemente no supieron hacer las cosas de la mejor manera o como yo lo necesitaba, pero porque ellos también traen su propia historia, porque nadie da lo que no tiene y ellos también, si se ponen a ver el pasado de papá y de mamá, cómo la vivieron en su infancia, van a ver que no la tuvieron tampoco nada fácil y que nosotros hoy siendo adultos responsables, hoy nosotros sí tenemos esa obligación de sí ser diferentes con nuestros hijos, porque hoy hay muchas herramientas, hoy hay muchas podcasts, hay conferencias, hay muchas herramientas, hay acompañamiento como aquí pues que se brinda a muy bajo costo. Entonces hoy de verdad que es porque no queremos hacer las cosas, porque no queremos comprometernos, pero claro que hay maneras de hacer las cosas diferentes tomando esa responsabilidad. Debemos de perdonar y perdonar no es olvidar, no es tampoco como que nos reseteen, es simplemente que nos reseteen la memoria, pero es recordar sin ese dolor. Es decir, papá, mamá, te perdono, y trabajar sobre ese resentimiento. Pero para eso necesitamos acompañamiento, necesitamos de verdad alguien que nos vaya guiando y sobre todo necesitamos esa redención de Dios. Necesitamos abrirle el corazón a Él. Si no hago esa amistad con Él, esa alianza con Él, va a ser muy difícil, casi imposible que yo sane esas heridas, que yo sane ese dolor. Cuando yo sano esas heridas y ese dolor, entonces va a salir mi verdadero yo, mi esencia, va a salir esa parte bonita de mí, va a salir alegría de mi rostro y en mi hogar va a haber armonía. Ya no va a estar esta impulsividad, Va a haber entonces este filtro por el que van a pasar mis emociones, sí, tengo el impulso, pero entonces voy a tener ya mejor ese filtro para poder reaccionar de manera diferente, para pensar antes de regañar, para tener un tono más armonioso para cuando me dirija a mis hijos, cuando me dirija al esposo
y entonces no voy a reaccionar toda enojada y como energúmena, porque ya trabajé mis heridas, porque ya trabajé ese dolor. Que ese dolor lo generé en mi infancia por la forma en la que percibí ciertas actitudes o ciertas acciones de papá y mamá. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber sintonizado esta estación. Nos esperamos el siguiente martes, siempre tratando de llevarles temas que sumen a su vida, temas que nos ayuden a acercarnos a Dios, temas que nos ayuden a tener una mejor armonía familiar, porque siempre hay esta posibilidad de hacer las cosas diferentes. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes con mi querida Rocío Zárate aquí en Asesoría Familiar. Hasta luego, muchas gracias, bonito día. Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona